Pasar de las palabras a las acciones. Eso fueron las palabras del ministro de Exteriores Moratinos en la conferencia sobre antisemitismo y otras formas de intolerancia celebrada esta semana en Córdoba. Ese es el tema de nuestra tertulia de hoy. Y hoy están sentados en nuestra mesa aquí en Radio Sefarat Esteban Ibarra. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, ¿cómo estáis todos? Muy bien, bienvenido. Y bueno, decir, aunque muchos lo saben ya de nuestros oyentes, además has estado en otras ocasiones, eres el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, con lo cual tendrás mucho que decir sobre una conferencia como esta, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo en primer lugar estoy encantado que se ha celebrado en España, en Córdoba, porque es una manera de reconocer la existencia del problema. En este país está costando mucho reconocer que existe el antisemitismo, que hay que luchar contra la intolerancia y la frase central del ministro, hay que pasar de las palabras a las acciones. Bueno, pues eso está costando mucho. También está con nosotros hoy, de nuevo, Jacobo Israel Garzón. Hola, Jacobo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jacobo es el presidente de la Federación de Comunidades Judías y de la Comunidad Judía de Madrid. Jacobo, además, recién llegado de Andalucía, ¿no? De una gira, Córdoba, Sevilla. Llegado de Córdoba, y no, tuve que ir a Málaga por otros temas, pero vamos, estuve los 3 días en Córdoba prácticamente. Ese tema de pasar a las acciones. Yo creo que tanto el Movimiento contra la Intolerancia como la Federación, Jacobo, tiene algunas ideas de, bueno, cómo pasar del discurso a la concreción. Yo creo que hay dos cosas, es decir, pasar del discurso a la acción. En una parte es en aquellos países donde existe una discriminación casi de tipo estatal, como puede ser en algunos países de la antigua Unión Soviética. Yo creo que es necesario que tomen las medidas legislativas y las medidas necesarias. En todos los países, a mí me da la impresión de que hay que pasar a una acción que es la educación. Quiero decir que yo creo que hay que aprovechar el tema de educar para la tolerancia. Y 60 años después de terminar la Guerra Mundial, lo que a mí me parece claro es que la educación sobre el Holocausto puede ser paradigmática para la educación en lo que llamamos en la tolerancia. Yo diría que la tolerancia es una palabra que a mí no me gusta tanto. A mí la intolerancia, hay que luchar contra la intolerancia. Sin embargo, no hay que luchar por la mera tolerancia. Hay que luchar por el respeto mutuo de una sociedad que sea decente. Eso mismo dijo Edgar Bronfman, además lo recogimos en el presidente del Consejo Judío Mundial. Dice, yo no quiero que me toleren, yo quiero ser respetado y respetar al otro, respetar a todos. Sí, yo creo que, vamos, por eso nosotros nos llamamos Movimiento contra la Intolerancia, porque es que entra claramente por los ojos esa perspectiva. Aunque si hay que defender el principio y el valor de la tolerancia, sobre todo en sentido educativo, es en la perspectiva de la UNESCO, que habla precisamente de respetar al otro, de aceptar la diversidad, de apreciar lo diferente, siempre sobre la base del respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de las personas. Coincido con Jacobo en que la educación es el basamento esencial en esta lucha, pero yo creo que en nuestro país, y esta es la denuncia continua que realizamos, tenemos instrumentos legales que no se están aplicando. Por supuesto, yo creo que es uno de los pocos países que tiene en el Código Penal los suficientes elementos como para que el Estado de oficio pudiera atacar cualquier una reforma que tuvo lugar hace 10 años y sin embargo no hay demasiados casos donde se ha empleado esos... No, sobre todo que no se haya empleado de oficio. Quiero decir, por las partes puede emplearse, pero realmente yo creo que en un tema como es como es el racismo, como es la xenofobia, como es el antisemitismo, yo creo que el Estado podría actuar, claro, debería actuar de oficio. Claro, es que de hecho un ejemplo es las páginas web en Internet que incitan al odio, son racistas, son antisemitas, que son tremendas, son apologéticas del genocidio, y no hay una acción por parte de la Fiscalía. Por eso insistimos en que se debe crear una Fiscalía. La experiencia que hemos tenido en los tribunales, dado que la asociación se ha personado como acusación popular en muchos casos donde había neonazis, criminales de por medio, es que nos encontramos con fiscales que desconocen la esencia del problema y que interrogan mal y que no acusan, por ejemplo, del agravante de racismo, que es esto que señalabais de 1995. Hay toda una tipificación en el Código Penal, pero no se está aplicando, o de asociación ilícita. Y esto necesitaría esa actuación de oficio que plantea Jacobo, con una fiscalía especializada. A mí me da la impresión... hizo referencia al tema de las páginas web neonazis. ¿Tú tuviste oportunidad de hablar con él? Hizo mención, y además habían ahí las páginas neonazis, es decir, un extracto de páginas neonazis tanto en castellano
tanto de España como de otros países, y realmente son espeluznantes. Son espeluznantes, es decir. Pero yo creo que además ahí hay algo que a mí me da la impresión de que no sabemos combatir bien. Y yo creo que es la dificultad que se encuentran los fiscales, los jueces, etcétera, que es una falsa libertad de opinión. Pero la libertad de opinión nunca puede ser una libertad para atacar al otro. La libertad tiene una frontera, que es la frontera del respeto al otro. Quiero decir y esto a mí me parece que es fundamental, y yo creo que eso Y yo apostillo, todavía más grave, libertad para cometer un delito. Claro. Porque es que hay que insistir, este tipo de propaganda es incitación al odio racial, a la violencia, a todo lo que está sancionado por el Código Penal. Pero ¿cómo va a haber libertad para esto? Si esto se hiciera en un diario normal y corriente, en una emisora, pues automáticamente sería procesada. ¿Por qué en Internet hay barra libre? Claro. Porque hay barra libre. Es que esa contradicción, libertad de opinión. Pues, me parecería la libertad de opinión. Sí, todos estamos favorables a la libertad de opinión y de expresión. Solo hay que leerse el artículo 30 y el 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La libertad acaba en las libertades y los derechos de los demás. O sea que eso es evidente. Pero no está actuando bien el Estado. Yo creo que esa fiscalía especializada sería un tema importante, y así como también especializada en el tema Internet, porque hoy el mundo ya no es el mundo tan solo real, es el mundo virtual. Este es un mundo que además tiene una propagación extraordinaria y un crecimiento permanente, y por lo tanto el hecho de actuar especializadamente, quiero decir justamente que haya un grupo que tenga claro las ideas de dónde termina la libertad de expresión y dónde empieza la incitación al odio, al racismo, a la xenofobia y al antisemitismo. ¿Sabes lo que quiero decir? Hablando de medios de comunicación, hay una cosa que nos ha sorprendido a todos, es que esta conferencia de la OCE en Córdoba, en España, ha sido apenas ha tenido repercusión en los medios españoles. Los medios nacionales. Se llamaban los medios locales, ha tenido una cierta... Lo que es terrible lo que ocurre, ¿no? Es decir, yo creo que los medios nacionales han dejado en manos de los locales la información, y salvo algún día que han puesto los periódicos nacionales, han dedicado realmente muy poco espacio. Poco espacio, y también poca referencia precisa a que era una conferencia sobre antisemitismo. El hecho de esa coletilla de otras formas de intolerancia también ha sido criticada por algunos de los ponentes, de algunos de los representantes de instituciones judías como el Centro Wiesenthal. Tuve oportunidad de hablar con Rabino Cooper, por ejemplo. Él me decía que de esa manera se diluía realmente el problema y no se centraba. No es que el tema fuera solo antisemitismo, sino como el antisemitismo como un patrón a partir del cual se puede considerar otras formas de intolerancia y de racismo, ¿no? Yo coincido con el análisis del Centro Wiesenthal. Yo creo que necesitamos acciones muy centradas en la lucha contra el antisemitismo. Y lo dice una persona que lleva 15 años en muchos escenarios de intolerancia, y reconozco en la experiencia que, mientras que está asumida la lucha contra la xenofobia, la lucha contra el antisemitismo no está asumida. No. Y entonces necesitamos esto ponerlo encima de la mesa. Es como una gran asignatura pendiente. Y quizás esto es uno de los elementos que hacen que los medios de comunicación de ámbito nacional lo consideren como algo subalterno, como algo sin importancia, secundario, y no le den la dimensión tan importante que tiene, porque con independencia de lo práctico de la conferencia al final concreta una declaración. Sí. Y es una declaración de principios. Sí, sobre eso os quería preguntar también. Claro, pero es que al final tú tienes que llegar a los gobiernos y a los estados y decir, oigan usted, aplíquelo. Y de ahí la importancia, si se entera todo el país que se ha producido esta conferencia, y con una resolución de estos calibres, pues podemos avanzar en la lucha. Si no, queda marginal. Yo creo que hay varias verdades. Primero, yo querría matizar un poco. No ha sido España el país que intentó diluir la conferencia. Es decir, Moratinos lo explicó en un grupo más amplio, y estaba claro que no había sido España, sino presiones de otros países las que han hecho que esto, a diferencia de las dos conferencias anteriores, que fueron exclusivamente centradas sobre el tema antisemitismo. Pero yo creo que hay una cosa que es verdad. A mí me gustó la intervención del presidente de la Unión Parlamentaria de la OCE, que dijo una cosa muy, muy clara. Dice, aquellos países que no dicen que han hecho algo es porque no han hecho nada. Porque efectivamente
acabamos con unas declaraciones. Pero el verdadero claro, problema de la siguiente, claro, pero debemos ver una cosa, una declaración no es una mera, es que claro, ya nos hemos creído que es que una declaración, con la declaración termina, no, la declaración, y ahí yo creo que tiene razón el ministro Moratino, pasemos a la acción. Después de esta declaración, ¿qué acciones vamos a tomar? Y tomémosla. Y el año que viene, o el año que sea, veamos qué hemos hecho de lo que dijimos que íbamos a hacer. Claro. Porque estas recomendaciones ya se plantearon en la anterior conferencia. Claro. Por ejemplo, yo leyéndola por encima, hay algunas que son fundamentales, que es la estadística de los delitos de odio, de los crímenes de odio. Este es un gran problema, y yo lo he abordado con policía, con delegado de gobierno, con el Ministerio del Interior. Si usted en el atestado no pone la naturaleza de un delito, es decir, de las lesiones, de la paliza que le han dado, de la puñalada, a este le ha apuñalado, ¿por qué? Por inmigrante, por racismo, como eso no se refleja, pues nunca sabemos, no hay, el delito de odio no se concreta. Entonces, aquel que niega este tipo de delitos lo tiene muy fácil. En España no se producen, y a lo mejor la estimación que nosotros hacemos es de 4.000, al menos 4.000 al año. Sí. Y voy a decir una cosa, es decir, los delitos, como tú has dicho antes, Esteban, en el tema Internet, estas se toman mucho menos, pero estos son incitaciones al odio, que son delitos también, realmente. Estos son, es muy importante. Yo creo que, de todas formas, no sé si es nuestro carácter nacional de no querer ver los problemas, salvo que cuando los tenemos ya muy encima, es decir, de no hacer previsiones en el tema. Y yo, aquí como judío y como español, yo creo que nosotros no podemos, como judíos, no podemos dejar de estar al quite de los temas antisemitas que salgan, y también de los temas que salgan con relación al odio en general y a la xenofobia y la intolerancia, porque yo creo que una sociedad intolerante será siempre una sociedad antisemita, y voy a decir más, una sociedad antisemita será también siempre, porque el antisemitismo es paradigmático del odio, una sociedad intolerante. Y entonces tenemos que darnos cuenta que en la sociedad hay que intentar, en primer lugar, que desaparezca esa intolerancia, esa falta de respeto al otro, y también que el otro tiene que hacer un esfuerzo que yo creo que es necesario para integrarse en la sociedad. No es necesario, no debe asimilarse a la sociedad, porque si no sería abandonar sus características, pero sí necesita tener una cierta integración en la sociedad, en el lenguaje, en las formas, en los hábitos normales de la sociedad. Yo creo que es ahí donde hay que encontrar el punto medio de las sociedades europeas y crear, porque yo creo que además este tema parece muy baladí, pero en realidad es el tema de la construcción europea, es decir, incluso el tema de la definición de la nacionalidad española. Es decir, hay que definir una nacionalidad que acoja a todos, que acoja a castellanos, catalanes, vascos, católicos, evangelistas, musulmanes, judíos, que acoja a todos. Pero claro, todos también tenemos que hacer algo para decir, bueno, y además este algo es algo común, es decir, hay unos valores comunes, hay unas formas comunes, y estas formas comunes son las formas españolas. De la misma forma hay que hacerlo a nivel de Europa. Yo creo que ahí estamos cometiendo muchos errores, pero a mí me da la impresión que con el tema de la inmigración, entre otras cosas, en Europa se ha explotado de nuevo una intolerancia que ha acogido a una población como la judía, que no es inmigrada, porque la población judía en realidad es una población que lleva en Europa desde antes de la cristiandad, vamos a decir, pero sin embargo se lo ha tomado como si fuera una población extranjera. Es decir, como ha sucedido con la comunidad gitana. Claro. 500 años no hacen de una comunidad que no se puede decir que es extranjera. Sí, pero se le ve como extranjeros. Claro. Yo lo que creo es que ha habido un recrudecimiento de todo el racismo, los grupos nazis, neonazis o como queramos definirlos, y están utilizando la xenofobia que provoca los prejuicios contra la inmigración, etcétera, para luego extenderlo a todos los colectivos. Entonces, claro, la intolerancia cuando avanza por todos los lados, que es lo que planteas. Ahora, nadie se integra si no le dejan. Por supuesto. Esto es un baile de dos. Está clarísimo. Voy a comentar una cuestión, Esteban. Yo, por tratar todos los temas, sobre todo centrándonos en la conferencia de la OCE, quería preguntaros también sobre la declaración de Córdoba, la declaración final,
en la que sí que se incluye un tema que nos preocupa, que es el tema del nuevo antisemitismo, es decir, esa hostilidad contra judíos que tiene como telón de fondo el conflicto israelí-palestino. Entonces, en el punto 4 de la declaración aparece que reiteramos que los desarrollos internacionales o políticos nunca justifican racismo, xenofobia o discriminación incluida contra musulmanes, cristianos y miembros de otras religiones. Y al final dice, y que los desarrollos internacionales y políticos, incluyendo a Israel o en otros lugares de Oriente Medio, nunca justifican el antisemitismo. Era fundamental que esto apareciera también en la declaración, ¿no? Yo creo que es absolutamente, porque yo creo que además es ahí donde el nuevo antisemitismo se ha desarrollado de una forma que no era la tradicional, y en una población que no era la tradicional. Y a mí me parece que eso es generador de la extensión de la intolerancia hacia ramas de la población y de la ideología en general nunca fueron intolerantes. Y a mí me parece que hay que intentar separar lo político de lo étnico, lo político de lo religioso, etcétera. Una de las opiniones es que el diálogo interreligioso tiene que servir para sacar la religión de los conflictos. La religión no debe ser un elemento en el conflicto. Es decir, uno puede ser judío, otro puede ser musulmán, otro puede ser budista y otro puede ser cristiano. Pero eso no puede ser el origen del conflicto, ni debe salir en el conflicto, un conflicto que es fundamentalmente político. Otro punto de la aclaración, que digamos da una de cal y una de arena para que todos, no, como esto es pura política, que todos se den por satisfechos, es rechazar la identificación de terrorismo y extremismo con cualquier religión, cultura, grupo étnico, nacional o raza. Es importante. Pero está bien, porque sí, es absolutamente complementaria con el otro punto. Sí, y es lo que decía Jacobo, hay que sacar la religión de la política, hay que sacar la religión de los conflictos y bueno, no puede haber ningún terrorismo que se justifique sobre la base religiosa o ideológica. Y yo creo que eso es muy importante, y es importante que las religiones también saquen a la política de sí mismos, es decir, se separen de la política. Yo creo que en ese momento, en primer lugar, quitaremos carburante al conflicto y por lo tanto disminuirá el conflicto bastante. Cuando empezamos a meter temas religiosos, temas que nos envía el cielo para hacer determinados aspectos, etcétera, pues estamos generando verdaderamente un fanatismo. A mí en ese sentido me gustó mucho la intervención de Israel Singer, que fue de una moderación y de una invitación al diálogo con todas las religiones y todas las culturas, que fue fantástica. Jacobo Israel Garzón, Esteban Ibarra, se nos ha ido el tiempo. Gracias por participar hoy en esta mesa y bueno, hay mucha tarea por delante, ¿no? En efecto, y la asumiremos y la encararemos. Gracias, Radio Sefaraz. Lo que es importante es que el año que viene veamos que se ha avanzado y que lo que se dijo que se iba a hacer se ha hecho algo verdaderamente. En el tema de la educación yo creo que es un tema que no podemos dejar de insistir, porque la educación no tiene efectos inmediatos, pero tiene efectos a medio plazo, y si no lo empezamos ahora, dentro de medio plazo tampoco habremos resuelto el problema. Pues en eso estaremos. Muchas gracias, un saludo a todos nuestros oyentes. Shalom. Igualmente, shalom.